de Dios para usted. Hay un llamado que Dios ha hecho a tu vida, hermanos. Y déjeme decirle que no es cualquier llamado, o no es para llamarte y sentarte en una silla. Dios te ha llamado porque hay un propósito poderoso. Amén, amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña de que Mefibosé vivía quizás escondido, sintiéndose indigno. Pero un día recibió un mensaje inesperado, y cuando llegó Siba a su lugar donde él se encontraba, le dijo: oye, Mefibosé, presta atención a lo que te vengo a decir. No vengo simplemente a decirte que vives en Lodebar y todas las cosas que hay aquí. No, vengo a decirte algo más grande. El rey te mandó a llamar. Oh, ahora ya no habitarás más en Lodebar. Es una tierra de ruinas, es una tierra donde hay despojo. Ahora habitarás en la presencia del rey. El rey te ha mandado a llamar. Amén. No es cualquier cosa, hermanos, el llamado de Dios. Amén. Y a veces muchos lo tomamos como por cualquier cosa, como si fuera algo. Bueno, me llamó Dios, listo, perfecto. Dios es bienaventurado porque me llamó a mí. Porque quizás yo voy a ser útil para... Es que Dios vio mis capacidades y yo convenzo a las personas. Dios vio eso y quizás Él quiere que yo trabaje para su iglesia. Oh, porque yo soy músico y sé tocar muchos instrumentos y Dios me llamó porque Él me necesita en su iglesia. Porque yo soy músico, Él necesita mis cualidades. Pero déjeme decirle que Dios no nos llamó para que fuésemos músicos solamente. Dios nos llamó porque hay algo más poderoso. Amén. Ay, aleluya. Hay algo poderoso de parte de Dios para tu vida, hermanos. Es un llamamiento poderoso. No tomen poco, hermanos, el llamamiento de Dios en su vida. No tome como algo simple cuando Dios lo llamó y lo levantó de aquellas tinieblas y lo trajo a esta luz. Aleluya. No tome por poco el llamado, que cuando Dios lo sacó de los vicios y lo trajo a este día, en esta hora, para que usted estuviera limpio. Amén, amén. A veces se nos olvida, hermanos, de dónde nos ha sacado Dios y cómo fue nuestro llamamiento y cuáles son las promesas que Dios tiene para con nosotros. Dios nos llama con propósito. Dios nos llama para hacer algo, aleluya, en su iglesia. Dios no solamente nos llama para que lleguemos un domingo y escuchemos al predicador gritar o decir algunas palabras. No, Dios nos llama para transformación nuestra y para que podamos ser de transformación para otras personas. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. El versículo 4 y 5 del capítulo 9 dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? No sabía dónde habitaba Mefibosé. Él simplemente se acordó del pacto y quería hacer misericordia con los hijos, con el hijo de la casa de Saúl. Gloria a Dios. Y dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa. Gloria a Dios, de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquir, de Amiel, de Lodebar. Gloria a Dios. Sabemos que Mefibosé, gloria a Dios, habitaba en Lodebar. Era una tierra, gloria a Dios, sin esperanza. Él quizás vivía con heridas en su corazón o en su cuerpo, gloria a Dios. Tenía quizás problemas familiares y por si no fuera poco, vivía alejado de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que traía Lodebar a la vida de Mefibosé. Lo mantenía ocupado en cosas que lo alejaban de la presencia de Dios. Vivía con heridas, gloria a Dios, quizás emocionales, aleluya, quizás heridas, gloria a Dios, físicas, quizás heridas psicológicas, gloria a Dios, y no tenía esperanza alguna para poder salir de esas situaciones en las que quizás él estaba atravesando. Pero un día el rey le mandó a llamar, pero un día el rey mandó a curar sus heridas, pero un día el rey, cuando no había esperanza, le dio una esperanza de vida, aleluya. Cuando un día tenía problemas familiares, el rey trajo solución y lo acercó a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Yo no sé usted, hermanos, pero en ocasiones yo me he sentido como Mefibosé. Me he sentido alejado de la presencia de Dios. Me he sentido con problemas. Me he sentido agobiado. Me he sentido cuando ando en desempleo. Siento que algo me está pasando. Y yo digo: oh, este es un mal momento. Yo me he alejado de la presencia de Dios. Pero siempre Dios envía un Siba a decirte: oye, el rey te mandó a llamar. Y Él quiere que estés en su presencia en esta hora. Porque quiere que cenes en su mesa. Amén.
Aleluya, yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta hora. Lo que le estoy tratando de decir es que si hay momentos en los cuales nos sintamos lejos de la presencia de Dios, pero Dios siempre va a levantar a alguien a llamarnos a su presencia y a decirnos: oye, el Rey te ha llamado, el Rey quiere verte. Aleluya, ve a la presencia del Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y a veces en esas situaciones, hermanos, pensamos, gloria a Dios, que Dios no está al control de nuestras vidas y sentimos que Dios no nos oye, no está haciendo nada, no tiene cuidado de nuestras vidas. ¿Cierto que nos ha pasado? Ayer hablaba con los jóvenes y en el momento de las peticiones, uno de los jóvenes me dijo: hermano, mira, porque la dinámica, la pregunta era, yo les hice una pregunta y le dije: cuando estás pasando por situaciones difíciles, ¿a quién culpas? Y uno me dijo: bueno, a Dios. Otro me dijo: bueno, yo busco a ver a quién culpo primero para salir de eso es peso. Pero me impactó cuando uno dijo: yo culpo a Dios. Porque a veces, hermanos, tendemos a culpar a Dios por situaciones que nos afectan y nos afligen, ¿cierto? Sin tener en cuenta, hermanos, que la mayoría de las cosas que acontecen en nuestras vidas son culpas nuestras. Amén. No es culpa de Dios. Porque no podemos pretender, gloria al Señor, hacer algo malo y que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Un ladrón no puede pretender salir: bueno, Dios, yo voy a salir hoy a robarme un teléfono. Usted sabe, me hace invisible a los policías. Dios está en control de nuestras vidas. Pero Dios nos hizo por libre albedrío. Sí, amén. Amén. ¿Usted cree que Dios no estaba en control en el huerto del Edén? Él tenía el control de la situación. Pero Él hizo al hombre y a la mujer por libre decisión. Por eso es que Él les dijo: mira, aquí está el árbol de la vida. Si comes de ella, de cierto vivirás, tendrás vida. Pero este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si comes, de cierto morirás. Le dio dos opciones. Pero el hombre tenía que decidir cuál opción tomar. Amén. Gloria a Dios. Y eso no quiere decir que Dios dejó allí y se fue. Como nosotros, que no somos omnipresentes. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, Él es todopoderoso. Pero nosotros damos unas instrucciones. Bueno, mira, tú tienes que hacer esto, porque estoy seguro que cuando el hermano Javi, antes de que vivía con la hermana Ana, le decía: mira, Javi, tú tienes que hacer esto, tus tareas del día. Yo necesito que tú laves las losas, que tú me limpies la casa y me le pases el colecto, gloria a Dios. Yo voy y regreso. Ella se va. No tiene el control de lo que el hermano Javier puede hacer. Él decide si lo hace o no. Pero él sabe que si no lo hace hay una consecuencia. La hermana Ana va a venir con todos los hierros. Ah, no lo hiciste, ven acá, estás castigada. Pero si lo hace, quizás lo premie. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que no podemos culpar a Dios por cosas que nos acontecen. Dios conoce y sabe dónde estamos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras mentes, Dios conoce lo que hablamos, Dios conoce lo que pensamos. Amén. Entonces Dios sabe dónde estamos hoy día, Dios sabe dónde estamos en nuestras aflicciones, Dios sabe dónde estamos en nuestros éxitos y cómo nos comportamos. Entonces Dios está en control. Dios conoce todas estas cosas. Dios estaba en control en la vida de Mefibosé. A pesar de que Mefibosé vivía la vida, pero llegaba un tiempo, iba a llegar un tiempo, hermanos. Él tenía un plan, él tenía un propósito divino. Gloria a Dios. El rey David, hermanos, cuando fue ungido, ¿qué edad tenía? Aproximadamente 15 años. Fue ungido por rey. Pero él no le fue entregado de una vez el reino. Él tuvo que pasar un proceso. Amén. ¿Cuál es tu proceso? Amén. Mefibosé estaba pasando un proceso. Todos los que fueron llamados estaban pasando procesos. Los discípulos pasaron su proceso. Pedro, Juan, Jacobo, Simón, Mateo, Lucas, Marco, Judas. Todos los llamados pasan un proceso. Amén. Hasta que llega el llamado de Dios. Gloria a Dios. Y Mefibosé estaba en este proceso.
de sequía, sin esperanza, quizás con problemas, con dificultades, gloria a Dios. Pero Dios está en control. Amén. Isaías 43:1 dice, perdón. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Oh, hermano, no es cualquier palabra. Ahora sí dice Jehová, dice la palabra de Dios, dice el profeta Isaías, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. ¿De dónde nos ha redimido Dios? Te puse nombre, mío eres tú. El Rey nos llama a nosotros, hermanos, es por gracia, no por méritos. Amén. Como se lo dije anteriormente, Dios no nos va a llamar a nosotros, hermanos, porque somos los mejores músicos, los mejores predicadores, porque somos los más humildes. Son cualidades que gracias a Dios, Dios nos ha puesto en nosotros, pero que quiere que lo pongamos a disposición de Él. Pero no nos llama porque seamos los más humildes, porque seamos los más hermosos, porque seamos los más talentosos, gloria a Dios, si no la iglesia estuviese muy llena de personas talentosas. Amén. Dios nos llama por gracia. Amén. Dios llama a aquellos que atienden al llamado. Amén. Porque si Mefibosé hubiese dicho, no, que es el rey, va a venir a llevarme a mí. No, lo que estás es loco. No, mira, ¿estás viendo dónde digo yo? Lo de Bar. ¿Sabes lo que significa lo de Bar? Te estás arriesgando en venir para acá. No. Imagínate tú, si Mefibosé tuviese la actitud que en ocasiones tenemos usted y yo. No hubiese atendido al llamado del rey. Pero tuvo una actitud correcta. Él entendió que verdaderamente el rey le estaba llamando. Él entendió el propósito que había en su vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El rey nos manda a llamar y dice que David no llamó a Mefibosé porque quizás él era fuerte, porque recordemos que era lisiado. O sea, no le servía ni siquiera para la batalla. No le servía quizás ni siquiera para ser el mayordomo de su casa, porque era lisiado. Tenía esa condición que lo condicionaba a no hacer muchas cosas. Hermanos, y Dios nos llamó con condiciones que nos condicionaban a no hacer muchas cosas, inclusive nos condicionaban en ocasiones a acercarnos a su presencia. Amén. Pero aún así Dios nos llamó. Aún así Dios nos vio con ojos de misericordia. Aún así la gracia de Dios pudo alcanzarnos. Amén. Y a veces menospreciamos el llamado de Dios, hermano. ¿Cuál es tu proceso? A veces pensamos nuestro proceso con el proceso de pero que bueno, el hermano, ¿dónde lo sacó Dios? El hermano era hijo de papi y mami. El papá le daba de todo. A mí no. Yo tuve que trabajar de los 10 años, yo tuve que guerrear a la calle. Y a veces pensamos los procesos. Pero la salvación no se mide por procesos, hermanos. La salvación se mide por la disposición que hay en nuestro corazón de servir a Dios. Amén. Por eso el Señor dijo, es más rápido que entre un camello, un ojo de qué. ¿Aunque qué? Que un rico. Y el rico no dice la palabra de Dios si es que formó su riqueza ya de adulto o creció en cuna de oro. Habló de rico. Pero puede ser ambas. Amén. Entonces no pesemos condiciones, no pesemos procesos. Dios nos llamó. Hay un solo llamado de Dios. El mismo Señor dijo en Apocalipsis, yo estoy a la puerta. Aleluya. Aleluya. No, el que anda en droga se abriere. O el que sea hijo de papi y mami se abriere. No, el que oyere y abriere individualmente el proceso. Individualmente la situación, individualmente la enfermedad, individualmente si eres lisiado, individualmente si tienes 2 pies buenos, si tienes 2 manos buenas, si eres el más calificado, si eres inteligente, si no eres muy inteligente, si tienes sabiduría, si no tienes sabiduría, si oyes el llamado de Dios y atiendes, serás salvo y Dios va a hacer
algo poderoso en tu vida. Individualmente Dios no está viendo tus capacidades. Si las tienes, gloria a Dios. Dios la va a usar para bendición. Pero si no tiene ahí el llamado, es el mismo. No condicionemos, hermano. Ay, porque Mefibosé, pobrecito, por eso lo llamó. Ah, pero porque lo llaman los ricos. Dios llama a todos. Amén. Aleluya. Yo conozco hermanos de la iglesia, hermanos, que cuando recibieron a Dios, ellos tenían empresas, tenían emprendimiento, tenían dinero. Pero cuando aceptaron a Cristo, hermano, todo se les fue abajo. Todo se les fue abajo. Y muchos señalaban, mira, después que, eso fue que lo gastó todo en la iglesia. Mucha gente señalaba eso. Pero eran procesos. ¿Cuál es tu proceso? ¿Estás soportando el proceso? Recuerde lo que le pasó a Job. ¿Conocen a Job? ¿Cierto? ¿Qué tenía Job? ¿Qué le faltaba a Job? Porque ni la presencia de Dios, porque también la tenía. Amén. Y no le fue quitado todo. Hasta su familia, ¿cierto? Hermanos, miren. ¿Cuándo se enteraron del terremoto en Venezuela? Amén. Vi un video hace como una semana aproximadamente de un hombre que estaba acostado en uno de los refugios, así mirando a las nubes. Y decía, aquí estoy, junto con mi hermano, mirando las estrellas. Sin nada, perdimos todo. Rescaté a mi hermano de los escombros, aquí estoy junto con él. Y se reía. Y decía, gloria a Dios por todo, la victoria de Cristo. ¿Cuál es tu proceso, hermano? A veces, hermano, lo tenemos todo. A veces Dios nos ha dado todo. Y nos quejamos. Ah, porque Dios no me llamó a cantar. Si yo sé que yo tengo talento y lo puedo hacer. Pero ¿cuál es tu proceso? El rey David fue perseguido. Tuvo que esconderse en una cueva. Se consiguió con otros hombres que tenían quizás hasta peores situaciones que él. Imagínense usted. Ese poco de hombres allí en la cueva esa contando sus historias, todos desanimados. Yo me imagino quizás, a mí me cuentan todo eso, yo estando desanimado me desanimó. Pero el rey David sabía en quién había creído. El rey David sabía cuál había sido su llamado. Y él entendía que lo que él estaba atravesando eran procesos que eran necesarios. Amén. Hay procesos que son necesarios en nuestra vida. Recuerde que el Señor dice en su palabra que para los que aman a Dios, Para las cosas no son las buenas. no, todas. Por eso que el mismo Job dijo, ¿acaso recibiremos de Dios? No es que todo lo malo venga de parte de Dios, pero Dios permite Amén. que cosas así acontezcan para probar nuestra fe. Porque el mismo Satanás estaba tranquilo. Él llegó a presentarse tranquilito. El Señor fue que le dijo, oye, ¿acaso no viste a mi siervo Job? ¿Acaso has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro que se guarda para mí, un hombre que no hay reproche alguno. Y Satanás, Job, pero ¿acaso Job que cree en un Dios de balde o qué? Tú lo tienes ahí rodeado. No va a ser íntegro. Así cualquiera es íntegro. Esos son pensamientos que a veces llegan a nuestra persona. Ah, cuando lo tienes todo, así sí es bueno ser cristiano. Tienes un buen empleo, una familia hermosa, tienes una camioneta al año. Así sí es bueno ser cristiano. Ah, pero tú no viste el proceso de lo que yo atravesé. Amén. Señor. Tú no has visto los sacrificios que yo he tenido que hacer. Tú no has visto por lo que yo me arriesgué a servirle a Dios, perdí familias. Aleluya. Me alejé por un tiempo de mis padres. Me alejé de personas que amaba. Y gracias a esos sacrificios, yo estoy donde estoy y tengo lo que tengo. Gracias a mí y a mis cualidades, gracias a Dios. Y todo lo que he aprendido, lo he aprendido gracias a Dios. Amén. Hermano, no es que nosotros somos los más capacitados. No es que el rey David era el más capacitado. No es que el rey David era el mejor, era el más fuerte. Porque era un chaparrito, hermanos. Era un debilucho.
Pero había una diferencia en él. ¿Qué había en él? Fe. Él tenía la fe, él tenía un corazón semejante al de Dios y tenía la presencia de Dios. Amén. Mucha diferencia, hermano. Cuando un hombre o una mujer tiene la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en su corazón, hermano, es imparable. Amén. Conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Conforme a lo que Dios quiere hacer. Conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto. Gloria a Dios. Que nosotros, así como Mefibosé no fue llamado por capacidades, porque era lisiado. ¿Qué podía beneficiar Mefibosé al reino de David? ¿En qué le podía beneficiar? Además que vivía en una tierra sin esperanza, una tierra de ruinas, una tierra infértil. Era lisiado. ¿Qué le podía a él? Había una cosa que le podía dar Mefibosé a David. Amén. Y es que Dios se cumpliera, de que David cumpliera su palabra. Amén. De que Dios se sintiera bien porque David estaba cumpliendo su palabra. Y era ser misericordia con la casa del Señor. Él lo prometió. Y por eso que Dios siempre trata de que nosotros lo que prometamos tenemos que cumplirlo. Por más fuerte que sea, hermano, si usted prometió algo, cúmplalo. Y si usted le prometió algo a Dios, cúmplaselo. Amén. Yo hice un pacto con Dios. Y fue por algo simple. Pero ya eso lo hice yo. Yo cuando fumaba cigarrillo, yo le dije, Señor, ayúdame a quitarme este vicio y yo te sirvo toda mi vida. Yo se la pude haberse puesto más difícil, ¿cierto? Porque un vicio. Pero para mí, era mi proceso personal mío. Y yo no podía hacerlo. No tenía la fuerza voluntad en ese momento de hacerlo. Pero Dios hizo la obra. Y me toca cumplir mi palabra. Y servirle hasta que Él venga por su iglesia. Amén. Así que si usted hizo un pacto, que sé que lo hizo con Dios, cúmplalo. Cumpla el pacto que usted hizo con Dios. Porque no nos llamó, hermanos, por nuestras capacidades. Él nos llamó por su gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque vosotros, o porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de quién. No por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, no porque seamos humildes, no porque seamos los mejores. Porque Mefibosé, estoy seguro que en su momento quizás no hizo nada a favor de Dios, pero por la gracia de Dios, el Señor lo pudo llamar, el Rey lo pudo llamar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando el Rey llama, el temor se convierte en bendición. En el verso 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Gloria a Dios. Mefibosé pensó que iba a morir. Mira, me llama el rey. Ajá, está bien, perfecto. Me llamó el rey. Pero que sea lo que quiere el rey. Yo tengo que atender el llamado. ¿Será que voy a morir? Y si no. Él atendió el llamado, pero él tenía dudas. ¿Cuántos tienen dudas? La duda es parte de nuestra vida, hermanos. Sí, es verdad. Y a veces llegan dudas a nuestra. ¿Será que el Señor va a hacer esto? ¿Será que el Señor hace el milagro? ¿Será que el Señor me va a otorgar esto que tanto he anhelado y esperado? Esas dudas llegan a nuestras vidas. ¿Será que seré salvo? Esa duda también puede llegar a nuestras vidas. Pero su palabra nos enseña que mientras nos perseveremos, amén, al final, Amén.
ser salvo, ¿cierto? Dice que perseverar hasta el fin, este será salvo. Amén. Mefibosé pensó que iba a morir. En aquella época era común que un nuevo rey eliminara a los descendientes del rey anterior. Pero David hizo todo lo contrario. En lugar de juicio, recibió misericordia a Mefibosé. Y así ocurre nosotros con nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llamó para enjuiciarnos. Porque fuimos malos, porque pecamos, porque desobedecimos. El Señor nos llamó porque tuvo misericordia. Él dice en Ezequiel, yo no quiero que el impío se pierda, sino que se vuelva de sus malos caminos. ¿Cierto? Y él dice, volveos, porque habréis de morir, oh pueblo de Israel. ¿Por qué? Dios no quiere que muramos. Dios quiere que seamos redimidos. Dios quiere redimirnos de nuestros pecados. Dios quiere redimirnos de la desobediencia. Dios quiere que atendamos a su llamado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Él pensó que iba a morir porque era de costumbre. Gloria a Dios, que el rey que tomaba, gloria al Señor, la nación, eliminara a todos los descendientes, digamos, del rey que estuvo anteriormente. Gloria a Dios. Pero David no había hecho eso. David no quería hacer eso, ni en su mente pasaba a hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque había una promesa que él había hecho, y era hacer misericordia a la casa de Saúl, por amor a Jonatán. Gloria a Dios. Hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, y es que tengamos redención y vida eterna. Dios no ha venido a la tierra, hermano, no se manifestó en carne para enjuiciarla. Él se manifestó en carne para que tuviéramos la oportunidad de poder alcanzar la salvación y la vida eterna, de que usted pudiera decir un día, Cristo, yo te acepto en mi corazón como único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Sé que he fallado y he pecado contra el cielo y contra ti, pero ten misericordia por amor a tu nombre. Y por eso Él pudo derramar su sangre en la cruz del Calvario y decir, consumado es, consumado es. Ahora he derramado mi sangre para que la humanidad tenga redención de pecado y para que todo aquel que me reciba en su corazón pueda alcanzar la salvación. Amén. Pero tenemos que atender al llamado, iglesia. Tenemos que decirle de aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? Yo no sé si el proceso va a ser difícil, yo no sé si esto va a ser duro, pero yo prometí un día servirte hasta el final, servirte con toda mi fuerza. Heme aquí, mi Señor, envíame a mí a donde tú quieras enviarme, pero yo estoy atendiendo a tu llamado, yo estoy atendiendo a este llamado glorioso que has hecho a mi vida. Aleluya. Yo sé, aleluya, que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha llamado, gloria a Dios. Sé que cada uno de nosotros hemos tenido diferentes procesos, unos más difíciles que otros, gloria a Dios, pero nuestras capacidades son muy diferentes de resolverlas, aleluya. Por eso nos acercamos a la presencia de Dios, porque con nuestra propia fuerza no podemos. Amén. Muchas personas quizás se acercaron a Dios porque no podían con sus vicios, otros porque tenían enfermedades, otros porque estaban desempleados, otros porque no sé, sintieron en su corazón acercarse a la presencia de Dios sin ninguna necesidad. Gloria a Dios. Pero el llamado es el mismo. El llamado es el mismo. Dios quiere de igual manera traer salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Él no quiere condicionar tu llamado. Él no quiere que usted diga, pero él pasó por más que yo pasé menos. No, Dios quiere que usted atienda su llamado. Simplemente diga, Señor, heme aquí, ¿qué quiere que haga para tu iglesia? Yo quiero servirte, yo quiero ser útil en tu presencia. Aleluya. Sabemos que cuando Dios llama para restaurar, Dios llama para restituir, Dios llama para sanar, para liberar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Pero cuando Él se presentó, gloria a Dios, en la presencia del rey, Él se inclinó y le dijo, pero ¿quién es tu siervo para que tú mires a este perro muerto? Gloria a Dios.
Él se sentía asqueado, él se sentía una persona invaluable que no tenía, no tengo ningún valor, no sirvo para nada. ¿Quién dará un peso por mí, por mi vida? Soy un hombre que vive en una ciudad sin futuro, en una ciudad que no tiene nada que entregar o darle a la sociedad. Y para rematar, yo soy viciado. ¿Qué puedo hacer yo por el rey? ¿Qué puedo hacer yo por esta nación tan grande y que sirve un Dios poderoso que entregó sus enemigos en la mano del ejército de Israel? ¿Qué puedo yo aportar a esta nación poderosa? Un hombre muerto, alguien lisiado. ¿Qué puedo hacer yo? Y a veces en ocasiones, hermanos, tenemos esa actitud de decir, pero ¿qué hago yo en la iglesia? ¿Para qué Dios me llamó? No sé qué hacer. Estoy sentado aquí, escucho, oigo y siento la presencia de Dios, pero ¿qué puedo aportarle yo a Dios? ¿Qué puedo darle yo a Dios que Dios no tenga? Su corazón. Amén. Y eso le basta a Dios, hermanos. Que usted entregue su corazón, porque antes de que Dios le llamara, Dios no tenía su corazón. Pero Dios quiere su corazón. Por eso que Dios le está llamando. Porque a veces estamos en la iglesia, hermanos, pero no estamos atendiendo el llamado de Dios. A veces venimos los domingos, venimos los martes, los miércoles, inclusive los sábados, pero no atendemos al llamado de Dios. Dios no tiene nuestro corazón. Por eso que Él dijo en su palabra, este pueblo de boca, su corazón. Y Dios quiere tu corazón, iglesia. Dios quiere tu corazón, que tú entregues tu corazón de verdad, verdadita a Dios. Y cuando este hombre Mefibosé se inclinó allí, David le dijo que él iba a entregar todo lo que era de su padre, de la casa de Saúl, tierras, quizás ganado, quizás riquezas, pero no solamente eso, sino que Dios le iba a restaurar a él, le iba a dar la paz, la alegría, le iba a devolver la familia, la esperanza, le iba a dar un propósito de vida, y es que en él iba a obtener la salvación y la vida eterna. Aleluya. Oh, mi querido hermano, Dios en esta hora te está diciendo, atiende a mi llamado, entrégame tu corazón, porque yo tengo cosas grandes y maravillosas para ti. Hay muchas personas que buscan paz y tratan de conseguirla en el mundo, en el alcohol, en otros vicios, en otras cosas, en discotecas, etcétera, etcétera. El Señor dijo a sus discípulos, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Amén. Luego más adelante dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una historia maravillosa, hermano, que relata la Biblia y me gusta mucho, y es la del hijo pródigo. Porque este joven, gloria al Señor, él se le metió un concepto en su cabeza de pedir su parte de la herencia a su padre y ir a algún lugar y quizá vivir su vida como él quiere. Cosa que hizo, él pidió su parte de la herencia a su padre, gloria al Señor, y cuando su padre se la da, él se va y hace cualquier barbaridad y malgasta el dinero y hace todo y le da dinero a personas y lleva a personas a lugares, hace cosas que quizás no le agradan a Dios. Pero cuando él cae en realidad, gloria a Dios, ya no tenía nada. Y se ve en un lugar trabajando por lo menos comer. Pero cuando él pone los pies en la tierra, él dice, oh, ya en la casa de mi padre estuviera yo por lo menos comiendo, aunque sea como un jornalero más. Y aquí ando yo aquí, un mendigo, esperando que mis jefes o mi se descuide para agarrar comida de los cerdos y poder comer y saciar mi hambre. Porque no tengo nada, porque desperdicié mi vida, porque acabé con todo. Pero gracias que Dios no nos llamó para enjuiciarnos, hermanos. Amén. Cuando él decidió volver, que él se acercó a la presencia de su padre, le dijo, Padre, recíbeme por lo menos como un jornalero. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no lo recibió como un jornalero, hermanos.
El Padre lo recibió como un verdadero hijo, como un príncipe. Gloria a Dios. Él le dio las mejores vestiduras, se le colocó anillos, él hizo fiesta, él hizo un banquete, porque aquel atendió al llamado, aquel regresó a la presencia de su Padre. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta hora han podido regresar a la casa del Padre y han podido decir: Señor, yo no soy digno de que tú me llames tu hijo, porque he pecado contra ti, contra el cielo. Solamente te pido que me dejes estar un momento en tu presencia. Necesito sentir tu presencia, Señor. Pero Dios te abraza con brazos de misericordia y te dice: hijo mío, mas nunca te alejes de mi presencia. Yo te amo y tengo grandes cosas para tu vida. Aleluya. Oh, Dios nos ama, hermano. Dios nos ama. Dios quiere que atendamos a su llamado verdaderamente de corazón, que no estemos en la iglesia como hipócritas, aleluya, que no estemos y digamos: yo sirvo a Dios, pero nuestro corazón está alejado de Dios y seguimos en las debilidades, seguimos en las concupiscencias, seguimos en lo que a nuestra carne le agrada, pero lo que le agrada a Dios lo odiamos, lo apartamos a un lado y decimos: Señor, yo te alabo y te glorifico. Pero déjeme decirle algo: Dios lo está viendo y le está diciendo: hijo mío, no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que estás haciendo. Atiende verdaderamente a mi llamado y entrégame tu corazón. Y aleluya, iglesia. El Señor en esta hora, aleluya, te está hablando y te está diciendo: hijo mío, atiende a mi llamado, yo estoy aquí. Atiende a mi voz. Yo necesito que tú atiendas a mi voz. Entrégame tu corazón verdaderamente. Sincérate contigo mismo. Sincérate contigo mismo y di: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago con mi vida? Verdaderamente sirvo a Dios. Verdaderamente soy hijo de Dios. Verdaderamente soy un siervo de Dios. Yo no sé, hermanos, pero hay momentos que nos sentimos asqueados. Hay momentos que decimos y viene a nuestro pensamiento quizás lo que dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará a mí de esta carne que quiere levantarse y que no quiere obedecer a la voz de Dios, que no quiere atender al llamado de Dios? Pero déjeme decirle, iglesia, aún está la presencia de Dios accesible, aún está en este lugar. Oh, iglesia, déjeme decirle algo: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Oh, aleluya, aleluya. Dios te está llamando en esta hora, hermanos. Y el Rey no solamente te llama por llamarte, Él quiere que tú te sientes a su mesa y que comas en su presencia, que comas con Él. Gloria a Dios. El versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Dios quiere que usted siempre coma a la mesa de Él. Dios siempre que usted pueda entrar a la presencia. Dios quiere. Gloria a Dios, amada iglesia, que usted siempre pueda decir: yo puedo habitar en la presencia de Dios. Y si yo oro por un enfermo, ese enfermo pueda ser sano. Si yo puedo decirle a alguien: oye, Dios te bendiga, la persona pueda ser bendecida. Dios quiere usarte, Dios quiere llenarte, pero necesita Dios que le entregues tu corazón, porque si no le entregas tu corazón, Dios no te puede usar. Amén. Por eso hay oraciones, hermanos, que sentimos que son vacías. Hay oraciones que sentimos, hermanos, que no pasan el techo de nuestra cámara. Y sentimos que están allí en nuestro cuarto la oración y que no sube. Hermanos, porque a veces no estamos dejando que Dios tome el control de nuestro corazón.
Oramos repeticiones repetitivas en oraciones. Siempre oramos lo mismo, siempre pedimos perdón por lo mismo, siempre estamos pidiendo por lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y a Dios nos perdonó. Y a Dios hizo la obra. Si repetimos lo mismo y pedimos lo mismo, prueba de que no tenemos fe, hermanos. ¿Y cuántos tienen fe en esta hora? Amén. Si usted le pide a Dios, por eso que la palabra de Dios dice que aquel que cree que Dios existe, tiene que creer que le hay, que se le acerca y que es galardonador. La Biblia habla de algo, mire, escuche bien, esto es importante. La Biblia habla de algo y dice, ¿crees que Dios es uno? Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice luego? ¿Qué haces? ¿Por qué? Los demonios creen y tiemblan. Ay, hermano, y a veces los demonios creen más que nosotros. Tienen más claro que nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla que cuando el demonio Gadareno, el endemoniado Gadareno, él estaba allí cuando se acercó al Señor. Ah, ¿qué haces aquí? No es el tiempo, solamente con acercarse. Y el Señor que dijo en su palabra, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores. Ay, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Es para que nosotros nos acerquemos a una persona y le digamos, eres sana en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Y una persona que esté, digamos, endemoniada, Dios guarde, le digamos, fuera en el nombre de Jesús. Y se va, sin mediar mucha palabra, sin tanta gritería, sin tanta palabrería, sin recitar tantos versículos, con solamente decir en el nombre de Jesús. Con solamente pisar el hogar, las personas del hogar sientan paz y gozo en su corazón. Que con solo llegar, gloria a Dios, a nuestro empleo, las cosas empiezan a funcionar de una manera correcta. Amén. Eso es lo que quiere Dios, hermano, porque un hijo de Dios se diferencia. ¿Es por qué? Porque donde está se siente la diferencia. Amén. 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 Y a veces, hermanos, duramos 3 años en una empresa y ya cuando nos vamos, es que dicen, ah, pero tú eres cristiano. ¿Pero por qué pasa eso, hermano? Porque no está Dios en nuestro corazón. Porque nuestra prioridad es Dios. Y tenemos que organizar nuestras prioridades. Amén. Porque a nuestra vida llegan diferentes llamados. Y uno de esos llamados es el de Dios. Amén. ¿Cuál llamado estás atendiendo? Amén. Organicemos nuestras prioridades, hermano. La Biblia habla que Dios creó a quién? Al hombre. ¿Cómo lo creó? Imagen y semejanza. ¿Y con qué lo creó? Con barro, ¿cierto? Con sus manos. Como el alfarero. ¿Cierto? Entonces Dios nos creó a nosotros. Nosotros le debemos pleitesía a Dios. Amén. Solamente por Él nos crea. El único. Amén. Pero se nos hace difícil, ¿cierto? Pero todavía con todo y que se nos hace difícil, Dios se ofrece a ayudarnos. Amén. Amén. Así es, amén. El Señor dice, yo entiendo que se te haga difícil. El Señor cuando fue a orar y regresó, le dijo a los discípulos, ¿acaso no habéis podido orar por lo menos una hora? Orar para que no entres en tentación. Porque a la verdad el Espíritu quiere. ¿Cierto? La carne siempre se va a querer levantar. La carne siempre va a estar allí queriéndose levantar. Pero ¿qué pasa si alimentamos más a la carne que al Espíritu? Va a haber un desbalance, ¿cierto? La carne se va a levantar más porque estamos alimentando más a la carne, porque le estamos dando gusto a la carne, lo que a la carne le agrada, etcétera, etcétera. Pero si nosotros leemos más palabra de Dios, si nosotros escuchamos prédicas en YouTube en vez de ver quizás partidos de fútbol o reacciones de otras cosas, o no sé, ¿de qué se va a alimentar? ¿Qué es lo que se va a alimentar nuestro espíritu, cierto? Y se va a ir alimentando nuestro espíritu. Si nosotros ayunamos más seguido, nuestro espíritu se va a fortalecer.
Si nosotros oramos más seguido, nuestro espíritu se va a fortalecer y se va a ir llenando de la presencia de Dios. Entonces va a pasar de ser algo muy importante a nuestra prioridad. Entonces, ¿qué es lo que se va a ir alimentando? Nuestro espíritu. Entonces va a ir menguando nuestra carne y nuestro espíritu se va a ir vivificando. Entonces ya no va a hablar del partido de Argentina de ayer, sino que va a hablar de lo que predicó el pastor en la noche. Amén. Amén. Señor, así es, predícalo. Oh. Y yo vi algo de Argentina, hermanos. Yo lo vi, y me emocioné, y sufrí, y empataron, y después ganaron, y etc. Porque somos humanos. Y una cosa, hermanos, es que nosotros veamos o alimentemos nuestro cuerpo, que es necesario, porque nos manda como los desluchos, a que lo alimentemos de más y lo volvamos obeso, hablando retóricamente. ¿Amén? So, no podemos nosotros pretender que Dios se glorifique en nuestras vidas y que Dios nos use y que cuando nosotros digamos algo así sea, hermano, cuando alimentamos más la carne. Y pasa. Porque yo les voy a preguntar, ¿cuántos quieren que Dios los use? Amén. Levanten la mano que quiera que Dios los use. Amén. ¿Y qué está haciendo para que Dios los use? Entonces, esas son preguntas que debemos de hacer nosotros como creyentes. Yo quiero que Dios me use. Perfecto. ¿Pero qué estoy haciendo para que Dios me use? Me estoy acercando a la presencia de Dios. El rey David, cada vez que se iba a enfrentar a la batalla con un pueblo, con una nación, ¿qué hacía? ¿Qué era lo primero que hacía? Vamos a poner un ejemplo. Cuando el rey David salió y regresó con el pueblo y se consiguió que se habían secuestrado a las mujeres y a los niños, el pueblo estaba murmurando: "Ay, esto es culpa del rey, esto es culpa de David, vamos a lincharlo, vamos a pedrarlo". Él agarró temor, ¿cierto? La palabra dice, y David tuvo temor porque el pueblo hablaba de apedrear, ¿cierto? Él pudo haber huido. A mí no se me hubiesen visto los pies. Hago como el meme que es se me ven los pies. Pero el rey David no hizo eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hizo el rey David? Él buscó al sacerdote y le dijo: "Oye, tráeme mi afro de lino fino, porque yo necesito consultar a Dios". Amén. El pueblo está allí, quieren apedrearme, y yo los entiendo, porque también sufro lo mismo que sufren ellos. Entonces yo voy a consultar a Dios, a ver qué tenemos o qué podemos hacer, porque de nuestras manos se nos escapa. Cuando consultó a Dios, le dijo: "Señor, ¿será que voy tras de ellos y será que los alcanzo y recupero? Ve, porque yo entregaré en tus manos". Gloria a Dios. ¿Ve la diferencia, hermano, cuando se consulta a Dios, cuando priorizamos a la presencia de Dios? Imagínese usted, si usted va a entregar un currículo, hermano, en una empresa, y usted primero ora: "Señor, yo quiero que tú obres en esta hora, si es tu voluntad y si va a ser de beneficio, de bendición para mí, para tu iglesia, este empleo, dámelo". Si no, diluye todo. Si es su voluntad, hermano, el Señor le va a dar el empleo. Miren, yo una vez, esto para que tengamos en cuenta, bien. Yo recuerdo que yo una vez quedé desempleado en Venezuela, cuando me rompí el dedo. Yo tengo dedos como de gavilán, ¿no? Yo me rompí el dedo, trabajaba en una jabonera y allí me rompí, duré tiempo sin trabajar. En Venezuela hubo un tiempo que no se conseguía trabajo, no se conseguía comida, no se conseguía mi esposa. Pero yo tenía mi esposa, ¿eh? Entonces no se conseguía nada, hermanos. Yo duré como 4 meses, la única que trabajaba era mi esposa, imagínense usted. Estaba delgadita y toda quemadita, pobrecita. Gracias a Dios que la tiene bonita. Bueno, y yo no conseguía empleo, yo caminaba, hermano, kilómetros y kilómetros metiendo hoja de vida, currículum, nada que me llamaba, nada que me llamaba, nada que me llamaba. Pero un día conseguí un trabajo de vigilante. Eso no cabía, eso es lo único que me llamaron para trabajar de noche. ¿Y qué pasa? Que los horarios me chocaban con los cultos. El primer mes lo trabajé y no iba al servicio, iba quizás los miércoles en la tardecita o en la mañana y así.
Porque ya en Venezuela el culto lo hacían en la tarde, todo. Lo hacían en la mañana, lo habían quitado. Y bueno, yo me sentía, sinceramente me sentía frío en la presencia de Dios. Porque no estaba congregando. No estaba yendo a la iglesia, muy poco iba a la célula, siempre estaba cansado, siempre tenía sueño, siempre... Bueno, los que han trabajado de noche saben que trabajar de noche es un poco pesado. Y un día hice una oración, le dije, Señor, yo necesito que me den un empleo. No sé, que yo tenga tiempo para ir a la iglesia, ir a todas las actividades, que yo le pida permiso a mi jefe, que me dé permiso, no importa. Que me paguen los días iguales. Pero me faltó decirle algo. Que tuviera una buena remuneración. El Señor me dio el empleo de 7 a 3 de la tarde, pero la remuneración no era buena. Entonces, como no se conseguía nada, bueno, yo opté por trabajar allí. ¿Ven? Pero es que lo que les quiero dar a entender con esto, no es en el trabajo, sino en lo que podemos conseguir con Dios, si verdaderamente estamos en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si verdaderamente nos sincerizamos con Dios, si verdaderamente le buscamos de corazón, Dios nos va a dar. Dice la palabra de Dios que Dios es más poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ese poder cuál es? Nuestra fe, hermanos. Si nosotros activamos nuestra fe, ese poder de fe, de creer en lo que Dios va a hacer, hará y seguirá haciendo, hermano, Dios va a hacerlo. Y usted se va a sorprender a lugares que Dios lo va a llevar. Usted se va a sorprender a las personas que Dios va a ayudarle a usted a traer a la iglesia. Usted va a decir, wow, cómo Dios transformó la vida de este hombre. Yo quizás estaba incrédulo a lo que Dios podía hacer, pero Dios lo está haciendo. Pero es porque cuando uno cree, piensa y entiende la magnitud del poder de Dios, hermano, Dios no tiene límites. Amén, amén, amén. Nosotros somos los que limitamos el poder de Dios. Que mi matrimonio no puede ser restaurado porque yo hice esto, porque ella hizo esto otro, y yo soy muy orgulloso para perdonar. Pero Dios lo va a hacer. Porque estoy en el vicio, este vicio va a consumir mi vida y yo no puedo hacer nada. Dios lo va a hacer. Yo conozco hermanos que estaban en las drogas, que consumían pasta, que consumían tantas porquerías, hermano. Y Dios los ha restaurado y son tremendos predicadores en la presencia de Dios. Y yo sé que cuando ellos oran, hermanos, ellos han orado por personas enfermas y han sido sanas. ¿Quién iba a creer que un drogadicto que amanecía tirado en las calles, trabado con su drogadicción, iba a orar por una persona y Dios iba a hacer algo poderoso? ¿Quién iba a imaginar que un alcohólico, gloria a Dios, que una persona enferma de SIDA iba a orar por sanidad por otra persona y iban a ser sanas? ¿Quién iba a imaginar que una persona que tenía su matrimonio destruido iba a orar por un matrimonio y iba a ser restaurado? Dios lo imagina. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llama con propósito, hermanos. Dios no nos llama para estar sentados. Dios no nos llama para pulir una banca, gloria al Señor. Dios nos llama para ser parte del reino de Dios manifestado en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pero solamente los que quieren ser parte de esto. Por eso que cada vez que yo oro, hermanos, yo siempre le pido a Dios y le digo, Señor, yo sé que tú traes un ayudamiento para con tu iglesia. Y yo quiero ser parte de eso. ¿Sabe lo que me llena a mí el corazón, hermano, de alegría y de gozo? Ver cuando un alma nueva llega a la iglesia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a mí me ha costado. Siempre me costó ganarme un alma para el Señor. Y yo me alegro cuando un hermano le predica a otra persona y esa persona viene y esa persona está cambiando y esa persona está viendo la gloria de Dios en su vida. Yo me alegro, hermano, porque Dios ha usado a mi hermano o a mi hermana para poder traer a esta persona a la restauración. Amén. Amén, amén. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos la magnitud y el poder de Dios y lo que Dios está haciendo en las personas. ¿Cuántos éramos cuando iniciamos en la iglesia, hermanos? Éramos pocos. No llegábamos quizás ni ya a 30. Pero hoy en día, hermanos, gracias a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios, ya casi no cabemos en el templo. Tenemos que estar haciendo los cultos.
Pero eso es por qué, hermano, porque hay hombres y mujeres que han creído, han entendido el llamado de Dios, se han alineado a la visión de Dios, gloria a Dios, y han ido a hacer la obra, a predicar en los hogares, a llevar la buena nueva de salvación, a llevar restauración. Pero un hombre, hermano, que no tiene la presencia de Dios, una mujer que no tiene la presencia de Dios, no va a tener el respaldo de Dios en su vida y no vamos a ver la gloria de Dios. Amén, amén. Depende de nosotros, como siervos de Dios, en administrar la presencia, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, para poder llevarlas, para que esa semilla sembrada pueda germinar y dar un buen fruto. Pero es necesario, hermano, que usted y yo atendamos al llamado de Dios. Que usted y yo, así como Mefibosé, quizás estaba en ese lugar malo. ¿Cuántos se han sentido así, hermanos, estancados, que no han podido avanzar, que sienten que no pueden, que quieren, pero no pueden? Hay muchos que tienen condiciones, digamos, que se ha hecho difícil, hermano. Yo era un perezoso. Se lo digo acá, yo era un perezoso empedernido. Me gustaba dormir. Todavía me gusta porque es rico, pero duermo lo necesario. Pero a mí, yo agarraba un trabajo y cuando me aburría lo dejaba, teniendo responsabilidades, hermano. Y fue una lucha fuerte para mí. Entonces imagínese usted, yo sirviendo a Cristo y no teniendo la responsabilidad por mi vida. ¿Con qué amor o pasión iba a servir yo en las cosas del Señor? Si ni siquiera amaba mi vida, no me importaba las consecuencias que traía mi vida y yo dejaba un empleo, gloria a Dios. No me importaba si los que dependían de mí comían o no comían. Pero cuando Dios me llamó verdaderamente, por eso lo digo, yo estaba en la iglesia. Yo servía en la iglesia. Pero no había recibido o atendido el llamado de Dios como Dios quería. No le había dicho, Señor, mira, aquí está mi corazón, va conmigo. Solamente dejar que Dios entrara en mi corazón y obrara e hiciera algo. Yo iba, atendía, me gustaba porque Dios hacía cosas maravillosas en mi vida, pero no estaba dispuesto. Y Dios quiere que estemos dispuestos, porque Dios no nos llamó para no estar dispuestos. Dios nos llamó porque estamos dispuestos a estar en la presencia de Dios y hacer lo que Él nos envía a hacer. Amén, amén. Y a veces, hermanos, el Señor nos dice, mira, necesito que hagas esto. No, yo no quiero. Dios no nos llamó para el no quiero. Dios nos llamó para dónde y cuándo. Amén, amén, amén. Porque hay personas que dependen de su disposición, hermano. Hay vidas que dependen de su disposición. Pero que la persona puede esperar el domingo voy y lo busco. Ay, pero si muere hoy. Amén. Una vez fuimos a orar por una anciana que estaba muy enferma. Era la abuela del barbero que me cortaba el cabello. Yo también iba a la iglesia y él le dijo, hermano, mira. Mentira, la abuela no, era una vecina. Hay una señora por mi casa, vive a 2 casas de mi casa, que está muy enferma. Él iba recién yendo, escuchen bien, él iba recién yendo a la iglesia. Y no se sentía en mi corazón en que fuéramos a orar. Pero yo le dije, pero que vamos nosotros solos. No, yo le dije a otros hermanos también que son líderes de la iglesia. Bueno, fuimos un grupo de como de 5 más él. Y estábamos orando, la señora estaba muy, pero muy mal. Era una ancianita, tenía como 80 años. Estaba acostada, estaba postrada en su cama. Y estaban las nietas y estaba la hija. Y se veían porque estaban llorando porque la señora amaneció muy mal. Ese día amaneció malísimo. Y cuando estábamos orando, los hermanos estábamos orando, Señor, trae sanidad en esta mujer, glorifícate en ella, o sea, pidiéndole, está bien, la oración es perfecta porque queremos que Dios restaure, que Dios traiga sanidad y sabemos que Dios lo hace. Pero tenemos que aprender a orar también, en cierta manera. Y yo sentía en mi corazón que en la oración faltaba algo. Yo le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, sánala. Si no, bueno, pero haz tu voluntad. Y yo traté de orar en voz alta para que las personas escucharan.
de que era la voluntad de Dios cualquier cosa que pasara. Al otro día la señora falleció. Amén. Porque era la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aceptar en ocasiones cuál es la voluntad de Dios, sea cual sea, por más dolorosa que sea. Y usted dirá, hermano, ¿pero qué tiene que ver esto con la enseñanza? No, yo lo que quiero dar a entender a usted es que hay vidas que dependen de nosotros, de nuestra oración. Y a veces el llamado que Dios nos hace es para ir a los hogares, para ir a las plazas, para predicar, para orar por una persona, para decirle, oye, Cristo te ama, Cristo te quiere sacar de esa condición que tú vives, que tú estás. Hermano, ¿sabe qué? Yo admiro mucho lo que hace el hermano John, el hermano Moisés, el hermano John en ocasiones que van a predicar en el agro, van a predicar y pasan las personas y le dicen, oye, Cristo te ama, oye, Dios tiene algo poderoso para tu vida. Hermano, eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Y en ocasiones decimos, no, yo no, porque me da pena, no tengo el tiempo. Y está bien, perfecto, no tenemos el tiempo, pero cuando lo tenemos, lo hacemos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios quiere redarguir nuestro corazón. Porque Dios llamó, el rey llamó a Mefibosé. Y quizá no lo llamó para enviarlo a una esquina a vociferar o a decir cualquier cosa. No, porque había un propósito. Pero Dios nos está llamando con un propósito diferente a este. Apenas de que Dios quiere ayudarnos, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere prosperarnos, también quiere que nosotros vayamos a llevar las buenas nuevas. Gloria a Dios. Pero ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién atiende al llamado? Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor hoy día sigue enviando ese mensaje, ese llamado, gloria a Dios. Dios siempre envía un Siba. Oye, el rey te mandó a llamar. Cristo te ama. Dios tiene algo grandioso para tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Unos oyen y atienden, otros no. Pero ese es el deber, hermanos, del Siba, de ir y llevar. Dios nos ha llamado. Dios primero, antes de llamar a Mefibosé, tuvo que llamar a Siba. Y le dijo, oye, ¿habrá alguien de la casa de Saúl en que yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Amén. Amén. Yo no sé cuántos en esta hora quieren atender al llamado de Dios. Amén. Amén. Aleluya, Dios quiere que atendamos al llamado de Dios. No importa si estamos en el propio Lodebar, si estamos en el pecado, o si nos ha marcado estas situaciones, gloria a Dios, o si nos sentimos quizás olvidados. El Rey sabe quiénes somos, de dónde venimos y de dónde nos ha llamado. Él nos ha llamado al altar, Él nos ha llamado a su presencia. Quizás hemos vivido en ocasiones lejos de la presencia de Dios y hemos tenido heridas, gloria a Dios. Nos hemos sentido indignos en momentos, aleluya, de estar allí, pero Dios nos está llamando en esta hora y nos dice, oye, hijo mío, hija mía, en esta hora yo te estoy llamando a mi presencia, atiende a mi llamado, porque tengo un propósito poderoso con tu vida, tengo algo maravilloso con tu vida. Yo no sé cuántos creen en esta hora lo que Dios quiere hacer en su vida, yo no sé cuántos están entendiendo el llamado de Dios. Vamos a ponerlo de pie, querida iglesia. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a orar y vamos a decirlo, Señor, sé que me has estado llamando continuamente. Sé que tú estás allí fervientemente atendiendo y diciéndome, hijo mío, atiende a mi llamado. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oyere y abriere,